Mi nombre es Mark Reynolds. Tengo 58 años. Soy gerente de logística en una empresa manufacturera mediana en Detroit. Oh, lo era, hasta el martes pasado a las 9:12 a.m. cuando sonó mi teléfono durante mi segunda taza de café y una revisión trimestral del inventario. El identificador de llamadas decía RR. Línea principal. Contesté, esperando un recordatorio sobre el plan de beneficios que habíamos estado esperando durante meses. En cambio, recibí un libreto. Hola Mark, soy Diane de RR. Llamo para informarle que, con efecto inmediato, su puesto se elimina como parte de la reestructuración departamental. Agradecemos sus 27 años de servicio. Eso fue todo. Sin previo aviso, sin diálogo, sin doc. Mi jefe durante 12 años, solo una voz incorpórea y una frase memorizada. Pregunté si Doc estaba en línea. No lo estaba. Él no estaba disponible. Diane se ofreció a enviarme la documentación de separación por correo electrónico. No respondí. Simplemente me senté allí mirando las hojas de cálculo que tenía abiertas, celdas llenas de números de inventario y costos de flete que de repente no importaban. 27 años. Había comenzado con esta compañía en 1997, cuando las etiquetas de envío se escribían a mano y yo cargaba la mitad de los camiones yo mismo. Capacité a cada nuevo gerente de operaciones durante una década. Aniversarios perdidos. Los recitales de ballet de mi hija, incluso el funeral de mi padre por una fecha límite que ahora ni siquiera puedo recordar. No grité, no discutí, dije, entendido, y colgué. Luego abrí mi folleto de beneficios. Mañana, miércoles, era el inicio oficial de nuestro plan de atención médica mejorado, el que tenía cobertura oncológica completa, el que hacía que mi tratamiento fuera viable, el que sabían que había estado esperando. Se me cayó el alma al suelo. Revisé la hora en el correo electrónico de RR. Que llegó justo después de la llamada. Fecha de terminación. Martes, 5 p.m. Exactamente un día antes de que comenzara mi cobertura del tratamiento. Fue entonces cuando me impactó. Esto no fue un simple descuido. Esto fue una estrategia. Estrategia fría, clínica, de ahorro de costes. Me quedé de pie en la sala de descanso, con el teléfono todavía en la mano, rodeado por el olor a café quemado y las rosquillas del viernes pasado. Y dejé que se asentara. No solo me habían despedido, lo habían calculado. Esperaron hasta el momento exacto en que más dolería, y lo llamaron reestructuración. 6 meses antes, me senté en una sala de examen estéril bajo luces fluorescentes parpadeantes, mientras el Dr. Weaver pronunció palabras que cambiaron mi mundo. Cáncer de próstata en etapa 2. Mark. Es temprano y es tratable, pero necesitamos actuar. Me entregó un folleto sobre las opciones de tratamiento, pero dejé de leer en el segundo párrafo. No estaba asustado, no de inmediato. Estaba furioso, no con el cáncer. Con el momento. Apenas había comenzado a capacitar a mi nuevo asistente, tenía una auditoría de logística en camino y una renegociación de proveedores programada para el segundo trimestre. No tenía tiempo para enfermarme. Pero al cáncer no le importa tu calendario. Lo detectamos pronto, pero las opciones de tratamiento estándar, radiación, terapia hormonal y posible cirugía, tenían altos costos. Tenía cobertura básica a través del plan de la compañía. Pero la verdadera esperanza era un nuevo paquete de beneficios que nos habían prometido lanzar en junio. Ofrecía cobertura oncológica completa, ensayos de tratamientos experimentales y ningún copago para terapias críticas. Marqué el 12 de junio con tinta roja. Ese plan lo cambiaría todo. RR. Incluso me había asegurado por escrito que estaría incluido. Estamos contigo, Mark. Había dicho Doc allá por enero. Tómate todo el tiempo que necesites. Haremos que esto funcione. Así que hice lo que siempre he hecho. Seguí presentándome. Programé los tratamientos fuera del horario laboral. Oculté las náuseas bajo una sonrisa fingida. Usé mangas largas para ocultar los moretones de las vías intravenosas. Linda, mi esposa, me dijo que descansara. Me rogó que tomara una licencia, pero no podía arriesgarme. Ese nuevo plan era la meta. Todo lo que tenía que hacer era llegar al 12 de junio. Hice notas en mi diario de trabajo. No olvidar el recuento de palés el jueves. Preguntar a adquisiciones sobre el cambio de proveedor. Sobrevivir hasta que la cobertura entre en vigor. No intentaba ser un héroe. Solo intentaba mantenerme vivo el tiempo suficiente para poder permitirme luchar. La semana antes de que me despidieran, Doug incluso pasó por mi oficina. ¿Cómo te sientes?, preguntó casualmente, bebiendo su café como si fuera un día cualquiera. Le dije la verdad. Cansado, pero con esperanza. Ese plan nuevo estaba a la vuelta de la esquina. Él sonrió, me dio una palmada en el hombro y se marchó. 3 días después,
Me despidieron. Un día antes de que el tratamiento que podría haber salvado mi vida estuviera finalmente a mi alcance. Uno no se queda en una compañía durante 27 años porque sea perfecto. Uno se queda porque se convierte en parte de tu identidad. Un ritmo. Un lugar donde tu nombre está en el refrigerador de la sala de descanso, y el guardia de la recepción no necesita pedirte identificación. Comencé en Twin Pines Logistics cuando todavía cargábamos cajas a mano en camiones diésel y rastreábamos los envíos en pizarras. La oficina tenía teléfonos de disco y una máquina expendedora que se tragaba tus monedas. En mi primera Navidad allí, me perdí el recital de jardín de infancia de mi hija porque el software de distribución se bloqueó, y yo era el único que sabía cómo reiniciarlo. Linda me envió un video de ella cantando Frosty el muñeco de nieve a un escenario vacío después de que los padres aplaudieran. Lo vi en silencio, encorvado sobre un escritorio grasiento con un sándwich de jamón y una Coca-Cola tibia, y prometí que se lo compensaría. No lo hice. Siempre había algo. Un simulacro de incendio de inventario, un problema de flete de última hora, un transpaleta roto. Yo era confiable, el tipo que decía que sí cuando otros decían, ese no es mi trabajo. Una vez dormí en el piso del almacén durante 72 horas seguidas cuando una tormenta de nieve anormal derribó 3 muelles de carga durante la temporada alta. Comí pizza fría desde una carretilla elevadora y usé cajas de impresora como almohadas. Cumplimos con nuestra fecha límite. Ni siquiera recibí una bonificación, solo un asentimiento de Doug y una camisa polo adicional con el logo de la compañía. Seguí adelante de todos modos. Rechacé ofertas de trabajo de 2 empresas más grandes. Una con una oficina en la esquina, la otra con un aumento salarial del 20%. «Has construido algo aquí», dijo Doug cuando se lo conté. «Eres parte de la base». Le creí. Estúpido, quizá, pero lo hice. Cada vez que la compañía cambiaba de nombre o cambiaba de director general, me quedaba. Capacitaba a la sangre nueva, cubría las brechas, mantenía el lugar unido cuando la moral decaía o los sistemas fallaban. Pensé que eso valdría para algo, que tal vez después de casi 3 décadas de lealtad, habría ganado un poco de vuelta. Pero la lealtad no es una calle de doble sentido en la América empresarial. Es un billete de ida para ser menospreciado. No lo sabía entonces, pero todas esas noches largas y cumpleaños perdidos no construían un legado. Estaban pavimentando el camino suave y tranquilo por el que al final me empujarían, directo a la salida. No supe nada de Doug el día que me despidieron. Ni siquiera un mensaje. Este hombre, a quien había dedicado 12 años a hacer que pareciera competente, no se molestó en llamar. Solo un correo electrónico automatizado con los detalles de mi indemnización, lenguaje genérico sobre cambio organizacional y reajuste de funciones centrales. Ninguna mención del cáncer. Ningún reconocimiento de 27 años. Solo un archivo adjunto y un bloque de firma. Lo miré fijamente durante mucho tiempo, releyendo las palabras como si quizá me hubiera perdido algo humano entre líneas. No fue así. A la mañana siguiente, llamé a RRHH, solo para confirmar el cronograma. Diane, la misma representante de la llamada, contestó. Le pregunté directamente. Entonces mi fecha de despido fue ayer a las 5 p.m. Ella hizo una pausa, lo suficientemente larga para que supiera la respuesta antes de que la dijera. Sí, es correcto. A partir del cierre de operaciones el 11 de junio, colgué. Luego abrí mi portal de beneficios. El nuevo plan de seguro, el que había pasado 6 meses sobreviviendo para alcanzar, entró en vigor a las 12:01 a.m. el 12 de junio. Medianoche. Menos de 7 horas después de que me despidieran. Se me cortó la respiración. No en mi pecho, sino en mi estómago. Era demasiado preciso para ser casualidad. Alguien había calculado esa fecha. Había mirado el cronograma de beneficios, lo había alineado con los ciclos de nómina, y había decidido que un hombre con cáncer era demasiado caro para mantenerlo un día más. Y Doug, él lo sabía. Había pasado por mi escritorio solo 2 días antes. Me había dado una palmada en el hombro. Me había dicho que resistiera. Casi superado lo peor. Había dicho. Se refería al tratamiento. No me di cuenta de que se refería a mí. Fue entonces cuando cambió, del dolor a la fría comprensión. No solo me dejaron ir. Lo programaron. Explotaron la brecha entre una actualización del sistema y una vida humana. Mi enfermedad se convirtió en un gasto. Mi plan de tratamiento se convirtió en una carga. Y yo, me convertí en una estadística que esperaban que se fuera en silencio. Pero no iba a desaparecer. Todavía no. Pensaron que estaría demasiado cansado, demasiado enfermo, demasiado derrotado para luchar, pero he estado en pisos de almacén en enero sin calefacción. He trabajado turnos de 16 horas con una rodilla rota. Sé cómo aguantar. Lo que no sabían era lo que 27 años te enseñan sobre los sistemas.
¿Y qué ocurre cuando el tipo tranquilo que mantenía todo en marcha finalmente deja de seguir el juego? Al día siguiente, me senté a la mesa de mi cocina con una copia del manual del empleado, un bloc amarillo y una taza de café que se había enfriado una hora antes de que la tocara. El manual era grueso, sobre todo jerga legal y tópicos de HH, pero sabía leer entre líneas. La logística te entrena para detectar la letra pequeña, las notas al margen que arruinan cadenas de suministro enteras. Pasé a la sección de beneficios y encontré la cláusula que esperaba haber recordado mal. Página 47, subsección C, línea 2. La cobertura bajo el nuevo plan de beneficios Premium se aplica solo a los empleados activos a partir de la fecha de entrada en vigor. Empleados activos. No recién despedido. No elegible para cobra. Activo. ¿Cómo? No yo. De todos modos, hojeé los documentos de cobra esperando encontrar una laguna. No la había. La cobertura de continuación se basaba en el plan anterior. La póliza básica que apenas cubría los chequeos anuales, y mucho menos un tratamiento oncológico de 90-0. Llamé a nuestro proveedor solo para asegurarme. La voz de la representante era amable, pero sus palabras, clínicas. Podemos continuar con su plan anterior bajo cobra, señor Reynolds, pero no es elegible para la cobertura mejorada, ya que no estaba empleado en la fecha de activación del plan. Le pregunté qué habría cubierto el plan mejorado. Ella enumeró los tratamientos. Radiación, inmunoterapia, diagnósticos avanzados, todo totalmente cubierto sin deducible. No hablé por un momento. Solo escuché su voz resonar en mi oído como un recuerdo lejano de algo que casi tuve. Cuando colgué, me quedé mirando el bloc frente a mí. Había dibujado una sola caja y la había etiquetado como opciones. Debajo, nada. Todavía no. Pero cuanto más tiempo me sentaba allí, más esa caja vacía se sentía como una chispa. No estaba enojado de la manera que la gente espera. No tiré la taza ni maldije al techo. Era más frío que eso. Más silencioso, como una mecha larga y lenta que finalmente encendía la luz. Había seguido cada regla, respetado cada política, confiado en cada promesa, y habían usado el sistema en mi contra como un bisturí. Lo que no esperaban era que yo empezara a leer la letra pequeña por ellos. Iba a encontrar una manera de corregir esto, no con rabia, sino con hechos, con pruebas, con la verdad que intentaron enterrar, una página a la vez. Se lo conté a Linda durante la cena. Espagueti, como siempre los viernes. Ella había estado tarareando en la cocina cuando me senté y le dije rotundamente. Me despidieron el día antes de que se supusiera que comenzara mi tratamiento contra el cáncer. Sus manos se congelaron sobre el paño de cocina. Ella no dijo nada de inmediato. Solo se quedó mirando fijamente. ¿Qué quieres decir?, preguntó lentamente, como si necesitara escucharlo de nuevo solo para creerlo. Expliqué la llamada, el correo electrónico, la cláusula del manual, cómo el plan de seguro mejorado se activó menos de 8 horas después de que mi despido se hiciera oficial. Cuando terminé, sus ojos estaban húmedos, pero su voz era aguda. Lo sabían. Hicieron esto a propósito. Asentí. Ella no lloró. No realmente. Apretó los puños. Los presionó contra su boca como si estuvieran reteniendo algo más grande. Después de todo lo que les has dado. Su voz se quebró entonces, y ella se levantó, caminó hacia el pasillo y no regresó en mucho tiempo. Cuando lo hizo, se sentó a mi lado en el sofá, en silencio. Extendí mi mano hacia la suya. No he terminado, dije. Lo sé, respondió ella. No dormí mucho esa noche. Abrí mi computadora portátil, saqué cada correo electrónico que había recibido de recursos humanos, copias descargadas. Los guardé en una unidad. Revisé mis antiguas evaluaciones de desempeño, cartas de felicitación, certificaciones de capacitación. Marqué cada referencia a mis adaptaciones de salud y cada conversación que incluso insinuaba el nuevo plan de seguro. Luego hice una hoja de cálculo, marcas de tiempo, números de póliza, aviso de terminación. No estaba construyendo ningún caso. Todavía no. Estaba construyendo un registro. Porque esto no se trataba de gritar al vacío. No se trataba de demandas o prensa o alguna cruzada en redes sociales. Se trataba de mostrarles lo que sucede cuando intentas borrar a alguien que ha construido toda su vida en torno a hacer lo correcto. Pensaron que me iría porque estaba enferma, cansada y sola. Pero no estaba sola. Y no había terminado. Había pasado 27 años asegurándome de que los desastres ajenos no se convirtieran en desastres. Ahora iba a limpiar esto, en mis términos, silenciosamente, precisamente, permanentemente. Empecé a indagar a la mañana siguiente. No por venganza. Todavía no. Solo por respuestas. Quería saber si yo era la única.
Si esta era una decisión administrativa o un movimiento calculado, comencé con correos electrónicos antiguos, anuncios del departamento, jubilaciones que no parecían jubilaciones, nombres que desaparecieron sin mucha explicación. Cuanto más profundo miraba, más claro se volvía el patrón. Estaba Claire de finanzas. 27 años. Despedida 3 días antes de que su cirugía de espalda fuera programada, justo después de que su solicitud de discapacidad a corto plazo fuese aprobada. Luego Ron, de adquisiciones. Tuvo un derrame cerebral en 2018. Regresó demasiado pronto. Despedido bajo preocupaciones de rendimiento, una semana antes de que se lanzara el nuevo plan de atención a largo plazo. Seguí adelante. Beverly en IT. Hassan en cumplimiento. Todos ellos se fueron, todos ellos mayores. Todos ellos con problemas médicos documentados. Cada uno fue despedido solo días o semanas antes de que una mejora de beneficios entrara en vigor. Saqué comunicados de prensa, correos electrónicos de recursos humanos, folletos de beneficios archivados. Cada anuncio tenía una nota al pie discreta. La cobertura revisada comienza el insertar fecha. Cada despido llegó justo antes. No era descuidado. Era metódico. Como si alguien hubiera trazado una línea en un calendario y hubiera dicho, nos quedamos con los sanos. Cortamos al resto. Esa noche, le envié un mensaje a Paul Godfrey. Él había estado en operaciones antes que yo. Me entrenó cuando aún usaba botas con punta de acero e imprimía hojas de cálculo en papel continuo. No había hablado con él en años, pero recordaba que su salida fue repentina. Demasiado repentina. Él respondió en 1 hora. Me dejaron ir la semana antes de que se suponía que debía empezar la quimioterapia, escribió. Dijeron que el departamento estaba en reestructuración. El mismo contacto de HH. El mismo momento. Le pregunté si alguna vez había presentado una queja. No tenía energías, dijo. Estaba concentrado en sobrevivir. Pensé que quizás era solo mala suerte. Pero si todavía lo están haciendo, Mark, tienes que detenerlos. Prometí que lo haría. Cerré el chat. Abrí una carpeta nueva en mi escritorio. La etiqueté. Nombres que intentaron borrar. Todavía no sabía cuál era el objetivo final. Pero sabía que esto ya no se trataba solo de mí. Nunca lo fue. No había pensado en Jordan Park en años. Comenzamos juntos en logística, recién salidos de la universidad, ambos sobrepasados y fingiendo que no lo estábamos. Se fue después de 5 años, exhausto y frustrado. Fue a la facultad de Derecho por un impulso, dijo. La última vez que supe, ejercía la ley laboral fuera de Chicago. Todavía tenía su número en una vieja lista de contactos, y cuando lo marqué, esperaba a medias que rebotara. No fue así. Mark Reynolds, dijo tras una pausa, con la voz más vieja, pero aún familiar. Ahora ese es un nombre que no escucho en mucho tiempo. Le conté todo. El despido, el seguro, el patrón. Al principio, solo escuchó. Luego hizo una sola pregunta. ¿Tiene documentación? Mucha. Noté el cambio en su tono. Está bien. Estoy dentro. Fuera de los libros, por ahora. Nos reunimos por Zoom esa noche. Se veía cansado, el mismo tipo de cansancio que veía en el espejo, pero más marcado de lo que recordaba. Se había enfrentado a empresas antes. Ganó algunas feas. Perdió un par, también. Aquí está la cuestión, dijo, mostrando una captura de estatutos legales. Esto no es solo un despido improcedente. Si lo que dice se sostiene, esto podría ser discriminación por discapacidad según la ADA. Tal vez incluso fraude de seguro médico, dependiendo de cómo se manejaron los cambios de beneficios. Dirán que es solo una reestructuración, dije. Siempre lo hacen, respondió. Pero si están apuntando a los empleados, basándose en el estado de salud para evitar los costos de los beneficios, eso no solo es poco ético, sino criminal. Delineamos un plan. Primer paso. Construir una línea temporal. Cada despido, cada cambio de beneficio. Nombres, fechas, números de póliza. Luego, reunir testimonios. Paul, Claire, cualquiera que esté dispuesto a hablar. Jordan se mantendría al margen hasta que tuviéramos suficiente para actuar. Ninguna presentación formal. Todavía no. Tienes que ser inteligente con esto, Mark, dijo. Están contando con que estés enojado, seas imprudente. Así es como ellos ganan. Pero si juegas bien esto. No terminó la frase. No tuvo por qué hacerlo. No estaba enojado. No de la manera que temían. Estaba concentrado. Frío. Firme. Había pasado mi vida resolviendo los problemas de otras personas. Ahora estaba resolviendo los míos. Y esta vez tenía un abogado que solía usar botas con punta de acero como yo. La mayoría de la gente cree que tu acceso se corta en el segundo en que te despiden. Por lo general, tienen razón. Pero nuestro departamento de IT
Tenía la costumbre de eliminar gradualmente los permisos en oleadas, sobre todo para el personal superior. Probablemente una supervisión burocrática, tal vez una señal de que no pensaban que yo era una amenaza. De cualquier manera, jugó a mi favor. Inicié sesión en el servidor remoto a través de un antiguo portal de administrador que usaba para la coordinación del almacén. Todavía estaba activo. Acceso limitado, pero justo lo suficiente. Empecé a excavar, silenciosa y metódicamente, buscando cualquier cosa relacionada con RRHH, beneficios o la planificación del Q2. Después de 3 horas y 2 tazas de café recalentado lo encontré, enterrado en una carpeta etiquetada como Benefits 2024, QTR2, internal, un documento de Word, 5 páginas. Notas internas de una sesión de estrategia de liderazgo, con fecha del 19 de marzo. La línea de asunto. Oportunidades de mitigación de costos. Transición de beneficios. La página 2 tenía una viñeta que me detuvo en seco. Revisar las cuentas de beneficios de alto riesgo antes del cambio de Q1-2, marcar a los reclamantes de alto costo para una estrategia de salida temprana cuando sea apropiado. Debajo, una subnota en cursiva. Referencia cruzada con la lista de empleados actual. Reynolds, Gibbons, Martínez, F. Patel. Mi nombre, en blanco y negro. No como contribuyente, como un objetivo. Ni siquiera intentaron ocultar el lenguaje. Cuentas de beneficios de alto riesgo. Como si fuéramos datos. No personas. No padres, madres, veteranos, pacientes. Capturé una pantalla de todo el documento. Descargué el archivo original. Verifiqué la lista de empleados. Cada uno de nosotros había solicitado una cobertura extendida, o mejor durante el último año. 2 tenían cáncer. 1 tenía EM. Me recosté y dejé que el peso de ello se asentara en mí. Esto no era coincidencia. Era política de la empresa. Saneado. Ejecutado. Documentado. Llamé a Jordan. Le conté lo que había encontrado. Envié el archivo. No habló en mucho tiempo. Mark, dijo finalmente. Esto es oro. Esto es influencia. Corregí. Tenía razón. Era el tipo de prueba que no solo ganaba demandas. Ganaba la opinión pública. Pero no estaba seguro de que la corte fuera el primer paso. Todavía no. Lo que necesitaba era más presión, visibilidad, un foco. Porque una vez que la verdad es pública, compañías como la mía no pueden esconderse tras el silencio nunca más. Se llamaba Elena Chu, periodista de investigación de Cincinnati. Había hecho un reportaje el año pasado sobre redes de hospitales que silenciosamente abandonaban a pacientes a mitad del tratamiento. Jordan me había enviado el enlace. Dijo que si a alguien le importaría mi historia, sería a ella. Me puse en contacto con ella a través de su línea de consejos encriptada. Lo mantuve anónimo. Usé un correo electrónico desechable. Asunto: terminaciones de atención médica. Patrón documentado. Adjunté el memorándum. Un breve resumen. Sin nombres al principio. Solo fechas. Lenguaje. Implicaciones. Ella respondió al siguiente día. ¿Esto es real?, escribió. ¿Esto no es una dramatización? Le envié más. Un PDF de la carta de despido de Paul. Una copia del cronograma de los beneficios. Hilos de correo electrónico de RRHH. Prestando importancia a las preguntas sobre las transiciones del plan. Ella pidió hablar. Acepté, siempre y cuando no diera mi nombre. Todavía no, le dije. Si esta historia se entierra, quiero permanecer enterrado con ella. Pero si aterriza, si realmente aterriza, me haré público. Ella lo entendió. Hablamos durante 1 hora. Ella era perspicaz. Hizo las preguntas correctas. Nunca insistió. Solo conectó los puntos que había estado mirando durante semanas. Esto no está aislado, dijo. He visto esto antes. Pero nadie tiene nunca el papeleo. Lo guardé todo, respondí. Porque sabía que no lo harían. 1 semana después, salió el artículo. Primera página de la edición digital de su medio. Titular en negrita: la compañía despide a empleados días antes de la cobertura médica crítica. Un patrón de negligencia. Ella no nombró a la compañía directamente. La llamó una firma de logística con sede en el Medio Oeste, pero incluyó lo suficiente para que los enterados la reconocieran de inmediato. La historia reveló el memorándum, las fechas de terminación, el cambio de política, los nombres, redactados pero claramente reales. Las solicitudes de comentarios enviadas a la sede corporativa fueron ignoradas. Explotó. En 24 horas la pieza fue tendencia. Los foros del sector lo retomaron. Algunos medios locales emitieron segmentos. Incluso vi el titular en LinkedIn, republicado por gente con la que no hablaba desde principios de los 2000. Y así, el silencio ya no era viable. La historia se había publicado.
La ventaja ya no era solo mía, ahora pertenecía a todos los que la leían, y a todos los que de repente empezaron a preguntarse si serían los siguientes. Las primeras señales llegaron en forma de silencio, luego pánico. 3 días después de que saliera el artículo de Elena, la página de prensa de la compañía se cayó por mantenimiento programado. Sus cuentas sociales dejaron de publicar. Los correos electrónicos de RRHH, que solían llegar como un reloj, desaparecieron por completo. Vi cómo se desarrollaba todo desde la mesa de mi cocina con un portátil de segunda mano y una taza de café negro. Luego llegaron las verdaderas señales. Una reunión de emergencia de accionistas programada sin previo aviso. Un memorándum filtrado sobre gestión de riesgos para la reputación. Jordan me reenvió capturas de pantalla de un listserv legal. Alguien había comenzado una auditoría interna. Habían contratado a una firma externa. Fue entonces cuando supe que había dado en el blanco. Esperaba una carta. Tal vez un correo electrónico. Lo que recibí fue una llamada. Número desconocido. Contesté de todas formas. Mark. Es Doug. La voz era tensa, contenida, pero no arrepentida. Creo que deberíamos hablar. No respondí. Solo esperé. Las cosas han, escalado. Hay mucho ruido en este momento, y quería contactarte directamente antes de que los abogados se involucren demasiado. Antes. No en lugar de... ¿Contactar sobre qué? Pregunté. Se aclaró la garganta. Puede haber una salida. Para todos. Imaginé su oficina, la que le ayudé a organizar en 2014. La ventana con la vista de los muelles de carga. No creo que estés llamando por todos, Doug. Creo que estás llamando por ti mismo. Él no lo negó. Me gustaría discutir opciones de resolución, dijo, para evitar daños innecesarios. Ahí estaba. Ningún arrepentimiento. Ninguna propiedad. Solo limpieza. Terminé la llamada con 5 palabras. Ponlo en un correo electrónico. 10 minutos después, llegó uno. Asunto. Propuesta de discusión confidencial. Ahora, HE. Estaba incluido. Legal. También. No hacían preguntas sobre mi salud ni sobre lo que habían hecho. Preguntaban cuánto costaría hacer que todo desapareciera. Todavía creían que esto era una negociación. Aún no entendían con quién trataban. El paquete de indemnización era generoso, sobre el papel. 6 meses de sueldo. Una carta de recomendación brillante. 30 días de cobertura temporal de cobra como un gesto de buena voluntad. Y una cláusula de confidencialidad tan densa, que me dolían los dientes. Lo leí 2 veces. Luego se lo envié a Jordan. Me llamó antes de que siquiera hubiera cerrado el archivo. Están asustados, dijo. Realmente asustados. Esta oferta no fue escrita por RRHH. Vino de su equipo legal. ¿Debería aceptarla? Pregunté, ya sabiendo la respuesta. Él no dudó. No, a menos que quiera ser parte del encubrimiento. Eso lo resolvió. Redacté una respuesta. Corta, directa, sin emoción. Gracias por la oferta. Rechazada. Esto no se trata de dinero. Se trata de rendición de cuentas. Lo firmé, adjunté un aviso formal de representación legal y copié a la oficina de Jordan. Menos de 10 minutos después, Doug volvió a llamar. Dejé que sonara. Pensaron que podían comprar mi silencio. Habían hecho esa suposición sobre los otros. Paul, Claire, Ron, gente demasiado cansada o enferma para luchar. Asumieron que yo sería igual. Lo que no entendieron fue que no había llegado tan lejos para conformarme. No buscaba venganza. Buscaba un precedente. Para un caso al que otros empleados pudieran señalar cuando se encontraran en el lado equivocado de una política. Esa noche, Jordan y yo presentamos la documentación. Despido injustificado. Discriminación basada en el estado médico. Interferencia intencional con la cobertura de atención médica. Teníamos documentación, testimonio, el memorándum, y ahora, un titular nacional. Ya no se trataba solo de lo que me habían hecho. Se trataba de lo que todavía estaban tratando de hacer. Silenciar a las personas a las que ya habían perjudicado. No temía a sus abogados. Había pasado 27 años luchando contra el caos con listas de verificación. Ahora tenía un sistema diferente. Uno que no podían controlar. Uno que no terminaba con un pago y un silencioso desvanecimiento en la jubilación. No quería su dinero. Quería la verdad en acta. Para siempre. Los correos electrónicos salieron a la luz durante el descubrimiento. No los había visto antes. Hilos internos enterrados tras permisos administrativos, enviados entre directores, jefes de departamento y consultores externos. Jordan los reenvió de uno en uno, cada cual más condenatorio que el anterior. Una línea de asunto decía, resumen de riesgo de transición del Q2. Otra,
Demandantes del plan previo, acción requerida. En el cuerpo de un mensaje, un asesor de beneficios escribió: eliminar a estos empleados antes de la implementación reducirá las posibles reclamaciones de oncología en un 78%. Mi nombre estaba en el archivo adjunto, junto con otros 3. No solo habían hecho una hoja de cálculo, nos habían convertido en porcentajes de riesgo. Yo era una partida entre demandante B, cáncer de mama, y demandante D, EM, moderada. Un director respondió: aceleremos. No quiero cargar con peso muerto en el Q3. Ese fue el momento en que dejé de leer. Había visto lo suficiente. Cuando los correos electrónicos fueron presentados en la conferencia previa al juicio, la jueza no miró primero los documentos. Ella miró a los abogados corporativos, luego a nosotros, luego de vuelta a la pila de exhibiciones impresas. Esto, dijo lentamente, hojeando las páginas, no es negligencia. Esto es deliberado, egregio, calculado. La habitación quedó en silencio. Se podía sentir el aire cambiar. Unos días después, el abogado principal de la compañía solicitó la mediación. No negociación, sino resolución. La oferta de acuerdo fue clara. 7 cifras. Restablecimiento retroactivo de mis beneficios completos de atención médica. Y lo más importante, una admisión formal de falla procesal con respecto a mi despido. Sin NDA. Sin cláusula de silencio. Jordan me miró. No tienes que aceptar esto, dijo. Podemos llevarlo a juicio y quemar todo el asunto. Negué con la cabeza. Ya los hemos desenmascarado. Lo que quería está en el registro. Esto asegura que reciba el tratamiento que me gané. Firmé el acuerdo esa tarde. No por rendición, sino por finalización. Mi nombre nunca desaparecería en una hoja de cálculo de nuevo. No sin una pelea. Y no sin dejar una huella atrás. Mi tratamiento empezó 2 semanas después. La cobertura reincorporada entró en vigor inmediatamente. Sin copagos. Sin burocracia. Solo una luz verde. Y un equipo de médicos que ahora me veían como un caso prioritario. Me sometí a una cirugía en julio. No fue fácil. Había riesgos. Complicaciones. Firmé los formularios de consentimiento con manos temblorosas y un asentimiento silencioso de Linda, que no se había apartado de mi lado desde el día en que traje a casa el primer correo electrónico de RR. La recuperación fue lenta. Hubo días en que no podía levantarme de la cama, noches en las que el dolor hacía imposible dormir, pero poco a poco mi fuerza regresó. Empecé a caminar de nuevo, comiendo comidas reales, teniendo conversaciones sin quedarme dormido a mitad de la frase. Linda llenó la casa con un ruido suave. Discos viejos, sopa a fuego lento, el sonido de alguien tarareando en la habitación de al lado. Había olvidado cuánta paz había en las cosas ordinarias. La primera noche que dormí sin despertarme, me tomó desprevenido. Abrí los ojos a la luz del sol en lugar del dolor. Me senté, miré a mi alrededor, y me di cuenta, por primera vez en casi un año, de que no sentía miedo en el momento en que mis pies tocaban el suelo. El cáncer no había desaparecido por completo. Hubo seguimientos, escaneos, protocolos de mantenimiento, pero lo peor ya había pasado. Y todavía estaba aquí. Había pasado meses preparándome para una guerra que provenía del interior de mi propio cuerpo, solo para descubrir que el verdadero enemigo era el sistema creado para apoyarme. Y lo había vencido. No por rabia, no por venganza, sino negándome a desaparecer, manteniendo la línea hasta que la verdad salió a la superficie. Y ahora, con Linda sirviendo café en la cocina y una brisa tranquila entrando por la ventana, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Descanso. No solo dormir. Descanso. El tipo que te ganas. El tipo que nadie puede quitarte. Unas semanas después de mi tratamiento final, un correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada. Asunto: oportunidad de reincorporación. Rol de asesor senior. Era del reemplazo de Doug. Aparentemente, RR.HH había cambiado a la mayor parte de su liderazgo. El mensaje era cortés, cuidadoso, y estaba lleno de lenguaje sobre reconstruir la confianza y valorar el conocimiento institucional. Me querían de vuelta, no como gerente esta vez, sino como un asesor estratégico delegado. Era el tipo de puesto con el que la gente soñaba. Salario alto, sin estrés, beneficios completos, sin noches, sin fines de semana. Lo leí una vez, cerré la pestaña y nunca volví a abrirla. No porque estuviera resentido, pero porque finalmente entendí que la supervivencia no era la única recompensa. Vivir bajo tus propios términos lo era. En cambio, tomé el dinero del acuerdo y empecé algo nuevo. Pequeño. Al principio. Algunas conexiones a través de Jordan, una especialista de recursos humanos jubilada,
una mujer que solía trabajar en cumplimiento para un gigante de la salud hasta que fue obligada a salir 6 semanas antes de su histerectomía. Lo llamamos Anchor Rights, una organización sin fines de lucro dedicada a responsabilizar a las corporaciones cuando se dirigen a empleados vulnerables bajo el disfraz de una reestructuración. No buscamos los titulares. Buscamos políticas, patrones, letra pequeña. Le mostramos a la gente qué preguntas hacer, qué documentos guardar y lo que realmente cuesta el silencio. Las llamadas empezaron lentamente. 1 o 2 al mes. Luego, 1 docena. Luego más. Un hombre en Houston. Una mujer en Boise. Un padre en Carolina del Norte, cuyo hijo fue despedido mientras se recuperaba de una cirugía cerebral. Pensaban que estaban solos. Justo como yo. Nos aseguramos de que no lo estuvieran. Concedí algunas entrevistas. Hablé en conferencias. Incluso hice un podcast una vez, aunque odiaba el sonido de mi propia voz en los auriculares. La gente empezó a reconocer el nombre. No Mark Reynolds, pero la idea detrás de él, que si haces brillar una luz el tiempo suficiente, las cucarachas dejan de escabullirse. O, al menos, dejan de fingir que están limpias. Nunca volví a poner un pie en el edificio de Twin Pines. No tenía que hacerlo. El legado que dejé no estaba en el departamento de logística, estaba en cada trabajador que abría su paquete de beneficios y se daba cuenta de que merecía más que un aviso de despido disfrazado de hoja de cálculo. Algunas noches, todavía me siento en el porche, con un café en una mano y los dedos de Linda en la otra, y pienso en todo lo que hemos sobrevivido, todo lo que cambiamos. Intentaron borrarme el día antes de que más los necesitara, pero no desaparecí. Me aseguré de que nunca olvidaran lo que hicieron. ¿Quieres escuchar más sobre esto? Entonces haz clic en el vídeo del lado derecho, que es aún más impactante.